¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Más Vida y como siempre decimos, nos encanta hacer este programa porque hablamos de salud. Y hoy un tema preocupante a nivel global, este aumento del cáncer de colon en los jóvenes. Siempre cuando nosotros hablamos de cáncer de colon, siempre lo abordamos desde los mayores de 50 años, pero se está viendo una tendencia a nivel mundial, que es esto, menores de 50 años que presentan esta patología. Si bien la causa exacta no se sabe, pero podría influir los cambios de dieta, el estilo de vida. Hoy, en Más Vida, precisamente, vamos a hablar de las causas, síntomas, tratamiento, también prevención. Y para eso vamos a saludar a Claudio Fermani, que es cirujano colorectal, jefe del servicio de cirugía del Hospital Lago Maggiore. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roxana? Un gusto ¿Cómo tenerte. estás? Muy bien, gracias. Bueno, viste que esta tendencia mundial y que preocupa sobre todo el aumento de casos de cáncer de colon en menores de 50 años. Sí, es una tendencia que hay, si bien han mejorado los métodos de diagnóstico, a su vez se van viendo casos en personas más jóvenes. Típicamente el cáncer de colon es una enfermedad que, si uno lo estudia en los libros de texto, su mayor incidencia ocurre luego de los 60 años. Pero hoy en día ese número es menor, está bajando. ¿Y vos qué estás viendo en el consultorio? Sí, nosotros, a ver, cuando uno habla de esto, la experiencia personal, por ahí hay que tomarla con pinzas porque Claro. el número no es representativo. Ahora, sí te puedo decir que a lo largo de mi carrera he visto muchos pacientes jóvenes con cáncer de colon que uno no se lo espera, incluso hasta algunos adolescentes. Ah, mira. Es esporádico, pero existe. Ah, me acuerdo que una vez me contaste Sí, en una lo nota había en el comentado. noticiero, Sí, un sí, chico sí. de 16 Así años. que bueno, a ver, son los menos de los Sí, casos, los pero menos. bueno, pero hay que tenerlo siempre en mente. De hacerse los estudios. No hay que menospreciarlo y no hay, claro, hay un dicho que dicen, el cirujano tiene que pensar mal para hacer bien. Muy bien, me encantó. Bueno, para arrancar, veamos qué es el cáncer de colon y nosotros te hemos preparado este gráfico para que vos nos cuentes, porque se da en el intestino grueso, para que nos cuentes esto, ¿no? Cómo se forma este tipo de cáncer. Bien, el cáncer de colon tiene básicamente dos orígenes. Uno a partir de los pólipos, que es lo más común, y otro en los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria, donde se origina a partir de una displasia, que son menos casos y no es tanto problema porque el enfermo que tiene una colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria, está bajo control. El problema del cáncer de colon esporádico, que aparece a partir de un pólipo. La mayoría son izquierdos, ¿sí? Un menor porcentaje es derecho, y muchos de ellos, de esos izquierdos, la mitad asientan en el recto. Entonces, globalmente, de todos los cánceres hay un tercio que se ubican en la parte distal del intestino, en el recto, y que a veces son relativamente fácil de diagnosticar porque está al alcance de un examen rectal, una rectoscopía simplemente, bueno, y por la falta de consulta o la minimización de síntomas, se pierde esa oportunidad. Bueno, hablemos de síntomas, ya que dijiste de esto. Bien, etapa inicial del cáncer, cuando el pólipo es pequeño, se transforma en cáncer, no da síntomas, ¿sí? Lo único que puede haber es un pequeño sangrado, que a veces es imperceptible y otras veces es evidente, pero como todo el mundo atribuye un sangrado rectal a las hemorroides y por ahí la gente se automedica o consulta con un médico que no es especialista y presume que son hemorroides y le indica alguna medicación antihemorroidal, entonces eso dilata el diagnóstico. Pero lo primero que hay que hacer es una colonoscopía para Claro, detectarlo. Claro, lo que hay que hacer es un examen. A ver, si un paciente consulta por un sangrado al defecar y un paciente joven, yo le hago el examen rectal y tiene hemorroides, si el paciente tiene 20 años, no tiene antecedentes, no le voy a hacer una colonoscopía. Ahora, si ese mismo paciente refiere un sangrado, yo lo examino, no tiene hemorroides, su ano está sano, su recto está sano, hay que ir a la colonoscopia aunque sea joven. O sea, eso depende del caso. Pero siempre hay que examinarlo. Claro, la herencia tiene mucho que ver entonces, la genética. Sí, por supuesto. ¿Y a partir de qué edad hay que hacerse los estudios de colonoscopía? Los controles comienzan, según las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, a los 50 años, ¿sí? O en el caso de las personas que tienen antecedentes familiares positivos de primer grado, por ejemplo, papá, mamá, hermanos con cáncer de colon, 10 años antes del caso índice. O sea, si papá tuvo cáncer a los 45, yo tengo que empezar a los 35.
Ahora las sociedades internacionales están recomendando ya arrancar a los 45 años en vez que a los 50. Ah, muy bien. Pero el estándar es 50 años. Se hace un test de sangre oculta en materia fecal como screening poblacional y si ese test da positivo, se va a la colonoscopia para no hacerle colonoscopia a todo el mundo, digamos, innecesariamente. Claro. Veamos la otra placa que tiene que ver con la cantidad de casos en la Argentina, y aquí es un llamado de alerta. 20 personas mueren por día, 8.000 mueren por año y 15.000 nuevos casos se detectan por año, esto según el Instituto Nacional de Cáncer. Y veamos qué es lo que pasa en Mendoza con respecto al cáncer de colon. 600 nuevos casos por año, una persona muere por día y detectado a tiempo, obviamente que es curable el 90% de los casos, esto según el registro de tumores de la provincia. Y a esto vamos, ¿no? Cuando hablamos que más del 90% de los casos es curable, porque nosotros lo que estamos haciendo, Claudio, es prevención, para no llegar tarde al diagnóstico. Exactamente. Y es una pena porque es un cáncer que tiene muy buen pronóstico diagnosticado a tiempo. De hecho, muchas veces en la colonoscopía, por ejemplo, si se reseca un pólipo y que tenía un cáncer, pero no invadió su raíz, o sea, su nacimiento, por ella está curado el paciente, no va ni a cirugía ni a quimioterapia. O si el tumor es pequeño, con una cirugía resectiva no necesita ni quimio. Si el tumor es más grande, ya necesita quimioterapia antes o después. Y si el tumor, al momento del diagnóstico, tiene ganglios, tiene metástasis, invadió el hígado, los pulmones, ya ese paciente tiene una sobrevida menor del 50% a los 5 años. Entonces el mensaje que nos tiene que quedar es que cuando uno hace de cuerpo con sangre, no hay que minimizar esto. No es hemorroide, no hay que... no sabemos si es hemorroide o no. No hay que automedicarse, pero hay que consultar al médico. Exacto, la mayoría de las veces es patología benigna, una hemorroide, una fisura, pero hay que diagnosticarlo. O sea, no porque no hay forma de saberlo. El paciente tiene que ir al médico, entonces uno hace el examen rectal, el proctólogo lo revisa y dice, sí, son hemorroides, quédate tranquilo. No, no hay nada, vamos a la colonoscopía. Y en Más Vida seguimos hablando del cáncer de colon, sobre todo hablamos de la prevención y le vamos a preguntar a Claudio, ¿cuántos cánceres al mes más o menos de colon atendés o estás operando? Sí, con nuestro equipo más o menos en promedio hacemos 1 por semana, 4 o 5 al mes. O sea, es mucho, digo, teniendo en cuenta las estadísticas de recién. Es bastante, sí. Es bastante. Sí. Bueno, y nosotros vamos a tomar contacto con Jorge Daniel Pastrán, tiene 68 años y hace 3 meses que fue operado de cáncer de colon, fue paciente de Claudio y nos decía Claudio que tenía una operación muy importante que le hiciste y él te vino de San Luis acá a operarte. Bueno, no sé si lo tenemos por allí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Un gusto saludarlo. Hola, buenas tardes. Bueno, muy bien, gracias a Dios. Un gustazo. Bueno, cuéntenos. Muy bien. Bueno, cuéntenos acerca de esto. ¿Cómo era su sintomatología? ¿Qué síntomas hizo que usted fuera al médico y después lo diagnosticaran? Mire, yo fui de acá a San Luis a hablar con el doctor Fermani y bueno, ese es el que me revisó y me dijo que tenía que operarme sí o sí. Así que bueno. ¿Y a usted qué le pasaba en el cuerpo? ¿Qué le pasaba a usted? ¿Qué sentía antes de ir a Fermani? Y sí, mire, tenía, ¿cómo se llama? Iba muchas veces al baño. Y después tuve sangrado. Me ando bien, gracias a Dios me estoy recuperando bien. Bueno, nos alegramos muchísimo que esté bien, como dice el doctor, disfrutando de su familia y que se esté recuperando después de todo ese dolor de cabeza que nos imaginamos que fue venir a Mendoza, operarlo y ahora lo vemos muy saludable. Así que le mandamos un beso a la distancia y que siga la recuperación. Bueno, muy amable, muchísimas gracias. Y bueno, y le agradezco al doctor Fermani, al equipo, que todo lo que hizo por mí. Buenísimo, bueno, le mando un abrazo, hasta luego. Gracias, don Pastrán. Bueno, y para cerrar vamos a hacer recomendaciones y vemos la placa y si quieren nos va diciendo aquí Claudio si le parece bien. Recomendaciones para evitar lo que hablamos del cáncer de colon, tener en cuenta los antecedentes familiares, lo que hablábamos, que es importante hacerse una colonoscopía si tiene antecedentes menores de 45 años y se vienen los deberes, muy bien. Consumir fibra, vegetales, frutas
frutas y verduras. La alimentación es fundamental. Disminuir la ingesta de bebidas alcohólicas, de carnes rojas y grasas de origen animal. Vamos con la otra recomendación. Limitar las calorías y mantener un peso corporal adecuado, ejercicio físico regular y evitar el tabaco, lo que decimos, ¿no? Los hábitos saludables como siempre. Claudio, ¿algo más para agregar? Sí, que vos quieras permitime decir. de los factores de riesgo, Sí. uno de los que está demostrado científicamente con evidencia que tiene una relación directa con la aparición de cáncer de colorectal es la obesidad. O sea, que eso sí es mucho más alta la incidencia en obesos. Por eso es un cáncer mucho más frecuente en los países del primer mundo que tienen un índice de masa corporal por encima de la media, como por ejemplo Estados Unidos. Bien, muy bien. Así que eso es muy importante, cuidar el peso. Bien, buenísimo. Y la prevención por sobre todas las cosas, y bien, bueno, el porcentaje Y es los alto. síntomas, vio que dijo el Los señor, síntomas, sí. cambio del hábito acuatorio, heces con sangre, y uno dice, bueno, será una hemorroide, será algo que comí. No, consultemos. A ver, el cuerpo, nosotros no nos tenemos que dar cuenta que tenemos un cuerpo y que tenemos órganos, nosotros funcionamos. Cuando algo Claro. notamos que está ahí, que tenemos tubo digestivo, que tenemos... vamos al médico porque nos está avisando, aunque sea algo mínimo. Buenísimo, nos encantó. Claudio, un gusto, como siempre, Bueno, escucharte. muchas Aprendemos gracias. muchísimo con vos. Así que bueno. Muchas gracias.